esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Oh, Dios de pacto, que guardas tus promesas, cumples tu palabra, guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra y por tu gracia estoy aquí. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bendiciones para todos, saludos. Damos gracias a Dios porque podemos entrar a los hogares. Gracias por permitirnos entrar a tu casa, a tu hogar a través de la pantalla, a través del internet. Y damos gracias a Dios porque nos podemos reunir en un tiempo de iglesia en casa. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da y bendecimos a todos los que puedan estar allí para vernos reunidos en familia. Y hoy hablaremos un poco acerca de hay esperanza en medio de la crisis. ¿Sabe? David estuvo en una crisis, en una situación muy difícil. Y oiga lo que dice el Salmo 40, del 1 al 3 de la Biblia. Dios habla hoy. Oiga lo que dice David en un momento difícil que enfrentó en su vida. Al igual que en todos los tiempos, todo el planeta Tierra, los seres humanos, nosotros la iglesia del Señor, siempre hemos enfrentado y enfrentaremos tiempos difíciles. Pero oiga lo que David dice, bien interesante, quizá lo hemos oído, pero qué buena esta palabra en este tiempo.
que podamos reflexionar en ella y recibirla de parte de Dios. Dice el Salmo 40 del 1 al 3, puse o coloqué, dice otra versión, establecí, dice otra, mi confianza en el Señor. Pacientemente esperé en Él y Él se inclinó para escuchar mis gritos. David habla de confianza y David habla de paciencia. Lo que me enseña la Biblia y lo que puedo aprender es que si no hay confianza en el Señor y si no hay paciencia, quizás el momento del grito, porque se supone que un grito se inclina, porque David estaba aquí pasando una situación muy difícil, se inclina a que tenía dolor, tenía angustia, quizás como muchos hoy lo estamos viviendo, hay angustia, hay dolor, pero David dice que colocó su confianza y su paciencia en el Señor y dice que el Señor se inclinó para escuchar mis gritos. Y solo continúa después de la confianza y de la paciencia de David en el Señor. Así que tenemos que asegurarnos, si en algún momento quieres gritar y clamar a Dios en voz alta por la desesperación que puedas sentir o por la angustia, tienes que asegurarte primero de haber tenido paciencia y de haber tenido confianza en el Señor, porque es la única forma, dice David, que el Señor se inclina para oír nuestros gritos. Y vea el resultado de los gritos de David. Dice el versículo 2, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca y dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Seguro después de toda esta crisis, cuando todos superemos esto, seguros tendremos un nuevo canto de alabanza al Señor. Seguro tenemos frases diferentes, seguro adoraremos, alabaremos, hablaremos la palabra de Dios de una manera diferente. Y eso le sucedió a David. David dice, primero coloqué mi confianza en el Señor, coloqué mi esperanza en Él. Dice, y fue la única forma que sentí que el Señor se inclinó su oído hacia mí. Quizás hemos colocado la confianza en otras cosas, quizás hemos colocado la esperanza en otras cosas, paciencia y confianza en otras cosas. Y mire dónde estamos todos sumergidos en una pandemia mundial que nadie tiene la salida, solo Dios puede meter su mano y librarnos de ella. Así que dice David que cuando gritó al Señor, el Señor lo libró de la fosa mortal, de hundirse en el pantano, de enlodarse, de ensuciarse, de toda esta pandemia, de la locura. Eso representa, el lodo representa la información, la gente está en crisis. Ahorita llegó a nosotros una persona buscando un vehículo para llevar a una persona que cayó en crisis, y así está el mundo entero. Y David dice que lo único que lo sacó fue su confianza y su esperanza en el Señor. Fue lo que hizo que el Señor se inclinara para oírlo, porque no tenía a quien más clamar y gritar. Y dice que lo libró de la fosa de la muerte, lo libró de hundirse en el pantano, afirmó sus pies sobre la roca, es decir, se paró firme, se sintió seguro de que Dios era su ayudador, era su defensor. Y dice que hizo salir un cántico nuevo. Y el resultado de todo esto fue que muchos, dice la Biblia, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron y colocaron su confianza en el Señor. Señores, no es fácil esperar, pero David obtuvo 4 beneficios cuando lo hizo. Quizás mucha gente está desesperada, debemos tener estrategia. Se recomienda en este tiempo, la gente que está desesperada en su casa, se recomienda hacer ejercicio, se recomienda leer buenos libros, se recomienda atender tu parte espiritual, tu devocional diario con el Señor. No te encierres todo el día a leer la Biblia y a orar, aunque es bueno hacerlo, pero tienes que atender tu parte física, tu parte emocional, tu parte espiritual. Tenemos que atenderlo, y se aconseja leer un buen libro, se aconseja atendernos la parte espiritual en nuestro devocional, se aconseja hacer ejercicio, ocuparnos en la casa, funcionar con la familia, atender quizás y hablar temas que nunca hemos hablado con la pareja. Entonces, el punto es que David obtuvo 4 beneficios, y Dios lo sacó de la fosa mortal, colocó sus pies sobre la roca, enderezó sus pasos y puso alabanza en su boca. Y el resultado, que muchos al verlo fueron conmovidos y colocaron su confianza en el Señor. Aunque tú no lo creas, la gente nos está observando, el vecino está viendo, tus hijos te están viendo, tu esposo que quizás
ha decaído en su fe, tu esposa que quizás ha decaído en su fe, según el núcleo familiar que tengamos en casa, tenemos que apoyarnos unos con otros y exaltar el nombre de Dios y poner nuestra esperanza y confianza en Dios. Y seguro estoy, porque así lo enseña la Biblia, que en medio de toda esta convulsión social y pandemia mundial, seguro estoy que haremos que los que están a nuestro alrededor coloquen su confianza en el Señor. Así que donde tú estás, tú puedes levantar tu mano en tu casa y decir que hay esperanza en medio de la crisis. ¿Y por qué hay esperanza en medio de la crisis? Porque esa crisis nos traerá una enseñanza. Esa crisis nos enseñará cosas que quizás en el afán diario de la vida no nos dimos cuenta. Y sabe, hay crisis que vienen a la vida, a nuestra vida, que no podemos evitar. Y aunque no las provoquemos a nosotros, nos vienen y nos afectan. Esta pandemia mundial quizás muchos de nosotros no la atraímos o no hicimos que viniera, o no somos los responsables, los causantes de que viniese. Sin embargo, nos afecta a todos, pero viene para afectarnos. Si es bien, es cierto. Sin embargo, la crisis todo no es malo, sino que hay beneficios. Si nosotros estamos alerta, puede ser que sea de bendición para nosotros y podamos sacarle provecho. ¿Cuántos padres tenían mucho tiempo que no pasaban en casa, tiempo con sus hijos? ¿Cuántos esposos no se sentaban un día, un tiempo de calidad para atenderse el uno al otro? ¿Cuántas cosas quizás, cuánto deterioro físico, me refiero a lo físico ahí en tu casa, que tú puedas ahora dedicar tiempo a organizar, limpiar, pintar, asear? ¿Cuánta conducta te estás dando cuenta que hay en tus hijos que tú dices, wow, pero yo no me había dado cuenta de esto? Entonces, esta crisis, si bien es cierto que ha hecho mucho daño y ha causado mucho dolor, tristeza, ha dividido hogares, familias y mucha gente ha muerto, es cierto también que si nosotros estamos alerta y tenemos nuestra confianza y esperanza en Dios, una de las formas que libró a David fue sacarlo de ese lodo cenagoso, colocarlo en una roca. Entonces, si nosotros estamos alerta, le sacamos provecho, estaremos atentos a los detalles y seguro toda esta crisis al final del día obrará para bien en cada uno de nosotros. Así que las crisis nos ayudan a hacernos un examen y arreglar aquello que no nos habíamos dado cuenta que eran puntos débiles en nosotros. Quizás en tu casa tú evalúas la relación, el estado físico del hogar, la relación emocional, familiar, el trato con los hijos. Quizás tú lo evalúas, quizás tengamos, porque me involucro, muchos puntos débiles, pero los puntos débiles o bajos no son para destruirte. Los puntos débiles te hacen saber de que tienes que trabajar y atender más esas áreas, tienes que subir, y en los puntos que tú veas que son altos, qué bueno, gloria a Dios, trabaja en ellos, hazle mantenimiento, continúa allí y manténlos altos, pero en los puntos débiles no son para destruirnos. Ya al descubrirlo hemos ganado, porque entendemos que tenemos que invertir un poco más de tiempo ahí para subir esos puntos y dar más estabilidad al hogar. Si colocamos nuestra esperanza en Dios, recuerda, nos sacará de la desesperación, nos colocará en tierra firme, enderezará nuestros pasos que quizás estaban torcidos y hablaré mejor, es decir, serán palabras que alaben a Dios. Reconoceré a Dios, ya no veré a Dios como un Dios por allá muy lejano que se apartó de mí. No, Dios hoy más que nunca está a nuestro lado. He escuchado personas decir, no, que es un silencio de Dios. No, ahora es cuando más Dios nos está hablando como naciones. Dios nos está hablando a todo el planeta Tierra. Dios nos está hablando, hey, coloquen más mi esperanza, su esperanza en mí, coloquen su confianza en mí. Entonces yo me inclinaré para oír su grito y los liberaré de lo que ustedes no se pueden librar. Entonces esa confianza hará que salga de nosotros un cántico nuevo. Reconoceremos la voz de Dios, alabaremos a Dios, glorificaremos a Dios, y eso hará que otros coloquen su confianza en el Señor. Usted puede ver los videos, las noticias, cómo gente muere en las calles sin sus familiares saber de ellos. Sabrán que falleció, murió, porque le llegará la noticia, pero no pueden despedirlo, no pueden cerrar ese ciclo haciendo un servicio, despidiéndolo a él, llevándolo al cementerio, despidiéndose del cuerpo. Y todo eso traerá secuela. Pero señores, si colocamos nuestra esperanza y confianza en Dios, seguro estoy que Él nos librará en el futuro y hoy en día de lo que nosotros no nos podemos librar. Así que recuerda el tema, hay esperanza en medio de la crisis. Y pastor, ¿por qué hay esperanza en medio de la crisis? Porque
como primer punto para que anotes, en las crisis Dios se manifiesta. Nunca Dios ha abandonado a su pueblo, y aún gente que no son su pueblo, que deciden no ser de Dios. Aún esa gente Dios se encarga de honrarlo y de bendecirlo. Aún esa gente Dios le brinda la oportunidad. Entonces, pastor, ¿por qué hay esperanza en medio de la crisis? Porque Dios se manifiesta en medio de esa crisis. Oiga lo que dice Juan 9, del 1 al 3. Dice: al salir Jesús, vio a su paso un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de su padre? ¿Por su propio pecado? Y Jesús le contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien porque en él, para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Otra versión dice: para que se haga evidente en él el poder de Dios mi Padre, en él. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios permite que la crisis nos afecte, no solamente al mundo, sino también a los hijos de Dios. Y la razón es muy sencilla. La razón de toda esta crisis es para que Dios se manifieste y le saque provecho. Pastor, pero ha muerto mucha gente en todos los tiempos. Mucha gente ha partido con el Señor. Esta semana murió un pastor amigo de Nueva York. Un buen pastor, un hombre de Dios. Un hombre íntegro, completo en el Señor. Un siervo de Dios con una bella familia. Y esta semana nos dolió porque partió con el Señor. Ahora, ¿qué hay que entender allí? Que Dios es soberano. En todos los tiempos, hombres y mujeres de Dios han partido con Dios. Y en todos los tiempos, gente joven de Dios ha partido con el Señor. Esteban, usted puede ver en la Biblia, era un muchacho joven y partió con el Señor. Ahora, ¿por qué, pastor? Dios es soberano. Pero a todo Dios le está sacando provecho. Tú y yo vemos solo el panorama de la muerte de nuestros hermanos, de la partida de muchos hermanos en el planeta Tierra que se han ido con el Señor. Tú y yo vemos la crisis, el dolor, pero el Señor ve el panorama completo. El Señor ve lo que hay más allá de toda esta crisis. El Señor ve a dónde se ha llevado miles y millones de personas con toda esta pandemia mundial. Él ve la crisis, Él sabe de qué está liberando el planeta, Él sabe de qué está liberando su iglesia, Él sabe por qué se ha llevado a familiares, amigos, a compañeros de batalla, a consiervos, amigos del ministerio. Dios sabe por qué permite las cosas. Entonces, mucha gente busca el por qué. Los discípulos iban con el Señor y había un hombre ciego y lo primero que buscaron fue: ¿quién es el culpable? ¿El pecado de él o de sus padres? Y el Señor le dijo: no, nadie es culpable. Esto es permitido para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Señores, iglesia, amigo que estás allí en casa, tienes que entender que tú no has pecado. Tienes que entender que no tienes que buscar culpables. Escuché a una persona decir: no, es que el mundo y la gente ahora se ocupa más de ellos que de Dios y el reino, y por eso esto. Sí, es cierto, el planeta Tierra desde Génesis hasta Apocalipsis habla de que le dará la espalda a Dios. Eso no es nuevo para nosotros. Mucha gente le dará la espalda a Dios, pero la Biblia enseña que las consecuencias vendrán sobre este planeta. No debe tomarnos por sorpresa. La Biblia enseña que si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es glorificado, dice Dios, exaltado, entonces yo lo miraré, los oiré desde el cielo y perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Porque el Señor dijo: si se inclinare mi pueblo. Lo dijo antes de que tú y yo naciéramos. Lo dijo antes de toda esta pandemia y de todas las crisis que han habido sobre el planeta Tierra y las que vendrán. Porque Él sabía que en el planeta Tierra siempre habría gente que nunca se iba a inclinar a Él. Y como consecuencia siempre iban a venir situaciones difíciles sobre este planeta. Ya está escrito, ya está establecido. ¿Y qué enseña el Señor? Que bueno, que hay esperanza en medio de la crisis, porque en medio de la crisis Dios se manifiesta. Y no nos invirtamos ni desgastemos nuestra vida espiritual, emocional, en buscar culpables, porque esto, que uno del otro. Señores, creo que aún en medio de lo limitados que somos y que vemos la tragedia mundial, creo que Dios ve el panorama completo y Dios está viendo mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y seguro estoy que Dios le está sacando provecho y no es culpable ni uno ni del otro. Todo esto es permitido para que el nombre de Dios se haga evidente, para que el poder de Dios en tu casa, en tu familia.
Tú decides, yo decido si esta crisis nos destruye, nos mata emocionalmente, nos mata espiritualmente, o tú y yo decidimos si le sacamos provecho, entendiendo que es permitido para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Y para que en esta crisis Dios demuestre su poder y evidencie en nosotros, en medio de esta crisis, que evidencie que Él es nuestro Padre y es nuestro Señor. Recuerda que a veces los beneficios de las situaciones difíciles que vivimos no se pueden recibir si no superamos la prueba de la paciencia. David dijo, pacientemente esperé. Tienes que ser paciente, no puedes desesperarte. Tú debes hablarte a ti mismo, no, háblale a tu alma. No olvides, alma mía, ninguno de los beneficios que hemos tenido en el Señor en todos los tiempos difíciles. Tu alma tiene que controlarse. Tu espíritu tiene que controlar tus emociones. La palabra de Dios tiene que controlarnos y nos hace bien. Recuerda, la palabra de Dios me hace bien. Tienes que repetírtelo todos los días. Y recuerda que no eres solo espíritu, eres cuerpo, eres emocional. Ten cuidado lo que entra a tu mente. Eres cuerpo, tienes que atender tu parte física. Tienes que hacer ejercicio, comer saludable, sano, tratar de dormir temprano. No ver tanta noticia para que tu mundo emocional no se afecte. Hablar lo bueno, lo puro, lo honesto. Eso lo enseña la palabra. Y en los tiempos difíciles no son, repito, para destruirte. No se trata de que Dios me abandonó, que hice mal. No, todo el tiempo es así. Hay cosas que Dios permite porque Dios ve el cuadro completo. Amén. Y tienes que decirte, tendré paciencia y recibiré los beneficios que Dios tiene para mí, y mientras espera, vamos, sigues trabajando en tu casa y repítete a ti mismo, seguiré amando a Dios, enseñaré a mi familia en este tiempo de encierro a seguir amando a Dios, seguiré sirviendo a mi familia. No es que Dios te ha abandonado, no es porque el pecado que cometí, no se trata de eso. Sácale provecho, confía en Dios y que pueda decir, seguiré hablando ahora en mi casa de Jesús y seguiré sirviendo a otros. Amén, porque hay esperanza en medio de la crisis. Y recuerda el primer punto, en las crisis Dios se manifiesta. Recuerda el ciego, el Señor se glorificó, el hombre vio, recuperó la vista y no tomó en cuenta quién hizo qué o quién no hizo qué. Así que deja de señalarte, deja de señalar a otro, deja de acusarte. Como segundo punto, esperanza en medio de la crisis. Dios no le teme a las crisis. Oiga lo que dice Mateo 8:24. Jesús subió a la barca y sus discípulos le acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Y dicho esto se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. Señores, iglesia, amigo, hermano, la barca es igual a este planeta hoy. El descanso del Señor es que la gente se está acusando. Es que, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? ¿Qué hizo mi familia? No has hecho nada. Todo es permitido para que el nombre de Dios sea glorificado. Quizás los pastores, los hermanos, los familiares que han partido con el Señor en el planeta Tierra por esta situación están gozándose en la eternidad, porque el Señor ve el panorama completo. Tú y yo lloramos, por eso el Señor nos enseña a ver mucho más allá de nuestra propia narices, que se nos caiga ese velo que no va mucho más allá de nuestras propias narices. Sí, pastor, ¿usted quiere morir? No, yo no quiero morir, no quiero que este cuerpo perezca todavía. Creo que tengo muchas cosas por hacer y que ver y que incluso hasta sufrir para poder entender el plan de Dios para mi vida. Sin embargo, sé que en todo proceso Dios estará presente. Y yo no quiero irme, pero si me toca irme, estaré en la eternidad con el Señor, con Él, por siempre y para siempre. Al igual yo no quiero que ninguno de mis familiares, ni mis hermanos, ni mis líderes, los pastores que trabajan con nosotros, partan con el Señor. Pero si nos tocase vivir ese dolor, seguro estoy que Dios ve el panorama completo y ellos estarán en un lugar mejor. Así que el
planeta representa la barca que está siendo movida. El descanso del Señor a veces representa que el Señor nos abandonó. No nos ha abandonado. Él está presente. Ahora más que nunca Él está en tu casa. Y los discípulos representamos nosotros la desesperación y la desconfianza. Y ante la crisis nosotros nos amedrentamos. Y es una reacción natural de nosotros los seres humanos. El temer cuando nos sentimos amenazados en una situación sobre la cual no tenemos control. No tenemos control de esto. Solo las normas higiénicas que podamos tomar, y lo otro que podemos tener control es decir, mi confianza y mi esperanza está puesta en Dios. Porque hay esperanza en medio de la crisis. Porque Dios no le teme a las crisis. Porque Dios se manifiesta en medio de las crisis. El ciego estaba en una crisis, todos buscaban culpables, Dios dijo no, se manifestó y el hombre volvió a ver. Así que Jesús aprovechó el momento de una crisis para tomar un tiempo, para descansar, mientras los discípulos, quienes habían perdido el control de la barca en la que navegaban, se afligían pensando que morirían. Quizás tú piensas, la barca representa este planeta Tierra, la barca representa tu casa, tu familia, tu hogar, y quizás tú piensas que perdiste el control. No, y quizás piensas que el Señor te abandonó. No, simple y llanamente, el Señor está descansando, confiado en tu casa, esperando que tú reacciones a favor de su palabra, a favor de Él, que tú reacciones a favor de tener confianza y tu esperanza en Él. Y ahí Él se manifestará, oirá tu grito de desesperación y te librará del pantano, del lodo cenagoso. No te va a embarrialar de toda esta suciedad que vivimos. Te va a parar en la roca firme, te va a dar confianza y a la final terminarás tú y yo terminaremos dando cánticos nuevos al Señor. Hablaremos diferente su palabra, convencido de que Él nos libró. Y al fin y al cabo Él le sacará provecho, haciendo que otros, usándonos a nosotros con esa convicción, y los demás no vean, ellos terminarán decidiendo a favor de Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que, señores, fuera el temor que descontrola y opaca tu fe. Tienes que decirlo allí en tu casa: Señor, yo echo fuera el temor. El miedo es normal, el temor es normal, pero que ese temor opaque tu fe y tu confianza en la palabra, eso no es normal. Ahí es donde tienes que pararte y decir: no, Señor, yo echo fuera este temor, que quiero opacar tu palabra y que quiere tener más fuerza y acrecentarte más que tu palabra. Así que no se trata de acostarse a dormir, obviamente, en la crisis, sino que Dios nos da la sabiduría para salir de la misma, y esto nos hace descansar. Amén. Así que para orar te recuerdo que hay esperanza en medio de la crisis. Y el primer punto es: en la crisis Dios se manifiesta. Dios no nos ha abandonado. Dios no se ha echado a un lado por el pecado del planeta Tierra, no. Porque si no, ya Dios se hubiese retirado de este planeta. Pero Dios todavía se hace presente en su creación, porque Él sabía que iba a haber crisis en el planeta y por lo tanto Él dijo: le saco provecho, será la oportunidad para manifestarme, para lucir a mis hijos victoriosos, y que a través de ellos otros puedan inclinarse ante mí. Amén. Es un tiempo de crisis, sí es difícil, y si tienes que llorar, vamos, llora, desahógate en tu cuarto, pero ve al Señor a sola y Él te recompensará en público. Así que hay esperanza en medio de la crisis, porque en la crisis Dios se manifiesta. Amén. Que tú puedas creerlo. Y lo segundo es que Dios no le teme a las crisis. Estaba en la barca se hundía, Él estaba descansando. Los discípulos se descontrolaron y dice la Biblia que el Señor les dijo: ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué nos reunimos tantos años? Por ejemplo, Iglesia Buenas Nuevas, ¿para qué nos reunimos por tantos años y para qué nos capitalizamos tanto recibiendo palabra? Para estos tiempos difíciles, señores. Para estos tiempos donde teníamos que estar en casa con la familia, orando, compartiendo, viendo la necesidad, viendo los gritos de los hijos que claman: papá, te necesito en casa, mamá, te necesito en casa. La necesidad de la esposa. En mi caso, mi esposa se quedó en los Estados Unidos porque la semana que le tocaba venirse detuvieron todas las rutas aéreas, los vuelos,
y le tocó quedarse. Y este tiempo a solas en mi casa me ha hecho entender cuánto la necesito. Me ha hecho entender y valorarla después de 35 años de casado y 23 años en el Evangelio con ella. Hoy en día puedo notar su ausencia más que cualquiera de los 35 años pasados. Hoy en día la extraño. Hoy en día me hace falta. Hoy en día extraño su mano a mi lado, haciendo nuestro devocional y orando juntos. Extraño su comida, sus abrazos. Extraño sus regaños. Extraño su olor. Decía el pastor Dante Gebel en un video que quizás muchos de ustedes lo habían visto: no sé si orar o no sé cómo orar, no se me hace fácil orar, dice él, para que esto pase o no pase. Porque la verdad es que esta crisis nos ha llevado a hacer altar en los hogares, nos ha llevado a reunirnos como familia, nos ha llevado a valorar más la vida, nos ha llevado a no discutir por tantos puntos que son más religiosos y dañinos. Esta crisis el Señor la está usando para sacarle provecho y hacernos entender que hay cosas más importantes de las que teníamos en nuestra agenda, y que tú y yo podamos descubrirla en este tiempo. Vamos, pasa tiempo en casa, pide perdón si tienes que pedir, pide perdón a tus hijos, recréate, vuélvete niño de nuevo. Iglesia Las Buenas Nuevas de Venezuela, el municipio Morán, estado Lara, te bendice. Estamos contigo en oración, estamos orando por ti, todo el equipo está orando, los pastores, el liderazgo. Sí, ha muerto gente en todos estos días, nuestra, amigos, allegados, familia de hermanos, fuera del país, dentro del país. Sin embargo, tenemos que ver el panorama completo, y seguro estoy, como dice Isaías, que al pasar todo esto nos reuniremos, nos multiplicaremos, se multiplicará nuestra gente, dice, se multiplicará nuestra risa y se multiplicará nuestra alegría. Así que vamos, confianza en el Señor, esperanza en el Señor. Él se inclinará para oír nuestros gritos, nos librará de la fosa de la muerte, nos librará del pantano, nos colocará en roca firme, a caminar seguro, y que el temor no nos gobierne y opaque nuestra fe, y hará que salga de nosotros palabras de bendición para Dios, y esa conducta traerá nuevos creyentes a los pies de Cristo. Dios se manifiesta en medio de la crisis. Había un ciego, Dios llegó, lo sanó. En medio de esta crisis, esta pandemia puede ser esa ceguera, pero Dios se ha manifestado y nos ha guardado y nos ha librado, y a los que se ha llevado, Él los tiene en un lugar mejor que donde nosotros pudiéramos tenerlo. Y por último, el Señor no le teme a las crisis. El Señor siempre está allí. Él descansaba tranquilo porque Él tiene el control de todo. Él quiere transmitirnos esa confianza. No es acostarnos a dormir, no, es que nosotros emocional y espiritualmente podamos descansar en Él, porque sabemos que Él tiene el control. Así que vamos a orar, que todos nos conectemos espiritual y emocionalmente, aun cuando estemos físicamente separados, y que podamos orar a Dios y descansar en Él y saber que Él tiene el control y que Él guardará tu vida en todo tiempo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Yo bendigo a cada uno, Señor, de los presentes, a los que están reunidos a través de la pantalla, Señor, en sus hogares, que nos ven en esa pantalla y están reunidos, que nos oyen a través del internet, de las redes sociales. De una u otra forma tú permites que este mensaje llegue a los corazones, a las almas vivientes, a lo más valioso que hay sobre este planeta, y que podamos entender que hay esperanza en medio de la crisis, porque, Señor, tú te manifiestas en medio de la crisis y tú no le temes a las crisis. Y cuando hay esperanza y confianza en ti, y clamamos quizás en un momento de desesperación, como David lo hizo, dice tu palabra, Señor, que tú inclinas tu oído a nuestros gritos y nos libras de lo que nosotros no nos podemos librar. Señor, gracias, porque contigo nunca perdemos, contigo siempre ganamos. Cada hogar que reciba esta palabra sea bendecido en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo los cubra, los ángeles alrededor de ellos
librándolos de todo mal. Y en este proceso que tú permitas que dure el tiempo que tenga que durar, Señor, que entendamos que la actitud correcta es sacarle provecho a todo, para gloria tuya y bendición de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Oramos dándote gracias, Dios Padre, Jesús Hijo y a ti Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga a todos.